Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo ciclo, una nueva edición de People Experience Talk by Slick, un ciclo de conversaciones con expertos en donde profundizamos en distintas temáticas que impactan en la experiencia de las personas dentro de las organizaciones. Mi nombre es Daniela Miras, actualmente estoy como Head of People Experience Consulting dentro de Slick y junto con el equipo de Slick acompañamos a las organizaciones a que puedan implementar y diseñar excelentes experiencias en las personas para de esta manera desatar el máximo potencial de ambas partes. A esto lo hacemos gracias a nuestra tecnología por un lado y el equipo de consultores expertos por el otro. El día de hoy tengo el agrado de, junto con Flor Martínez, nuestra Head of Agile Change Management, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida, Flor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ahí? ¿Quiénes nos están escuchando? Súper feliz de sumarme con este invitado increíble que nos rompe la cabeza, los esquemas y absolutamente todo en nuevas tendencias de recruiting y HR y recursos humanos. Así que te dejo que lo presentes. Tal cual, ahí, rompe los esquemas. Me encantó esa frase y la vamos a traer después en algún momento durante la entrevista. Le damos la bienvenida a Jaime Puig. Jaime es referente de marketing en recursos humanos, es LinkedIn Voice Top, es consultor en Human Recruiting and Employer Branding, es escritor también, ¿por qué no lo vamos a sumar también? Así que bienvenido, Jaime, muchísimas gracias por sumarte a esta instancia con nosotras el día de hoy. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a vosotras. La verdad es que después de esta presentación me voy a ir con el ego un poquito más grande de lo que lo tengo ya. Bien, bien. Bueno, es la idea y es lo que es la realidad, Jaime. Así que muchas gracias por sumarte. Es un honor para nosotras poder conversar el día de hoy contigo. Y como contaba Flor, el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre recruiting. El tema es la guerra por los talentos, cómo atraer a los mejores candidatos generando una excelente experiencia desde el comienzo, porque hablamos que el vínculo comienza mucho antes de ingresar a las organizaciones. Pero antes de meternos ya en el tema, Jaime, nos gustaría que nos cuentes brevemente un poco sobre vos, sobre quién es Jaime, qué está haciendo Jaime en este momento. Pues bueno, al final, Jaime, que soy yo, soy una persona que no soy especialista en recursos humanos. Yo empecé en el marketing, me apasiona ver cómo influyen, ¿no?, las estrategias de marketing en las decisiones de los clientes, en las decisiones de los candidatos, de los empleados o en cualquier tipo de área, ¿no? Y cuando empecé en el mundo de recursos humanos, la verdad es que descubrí que había un reto muy importante, que era atraer talento, y no tan solo, no cualquier talento, sino el mejor, que era algo que incluso en ninguna universidad te explicaban, ni a emprendedores, ni a profesionales de recursos humanos te explican cómo se debe atraer talento, y cuando llegas a la vida real te das cuenta que es uno de los factores más importantes y que seguramente vamos todos más perdidos porque nunca no nos planteábamos ni que era un problema, ¿no? Dábamos por hecho que la gente busca trabajo y que es fácil encontrar gente, ¿no?, que sea buena para nuestro proyecto, y nos damos cuenta que es complicado. Entonces, bueno, pues a partir de allí, de ver estas problemáticas, he dedicado más o menos, ¿no?, pues parte de mi vida laboral a intentar desarrollar estrategias que quiten ese peso, ¿no?, ese gran peso que tienen los departamentos de recursos humanos, para que puedan centrar todo su valor, pues, en aportar valor ya a los empleados. Mira, has venido a facilitar la vida de recursos humanos, podríamos mencionarlo también de una forma. Jaime, y cuando hablamos de esta importancia de atraer a los talentos versus esta dificultad que hoy por hoy existe en las organizaciones, hablamos también de la importancia de la primera imagen, ¿sí? La primera imagen, un momento previo a que el colaborador participe de un proceso o ingrese a una organización. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué decimos que es tan importante generar una excelente experiencia desde el momento cero en las organizaciones? Es una buena pregunta, y creo que yo, cuando me hacen preguntas así, lo que intento es, vale, pongámonos, ¿no?, en la situación de marketing, y queremos sorprender a un cliente. ¿Nos permitiríamos el lujo de que un cliente, cuando entra a nuestra página web, ya la experiencia que viva sea mala?
No, seguramente no, porque lo que estará pasando entonces es que no estaremos convirtiendo a esos potenciales clientes en clientes que realmente pues paguen por nuestro producto o servicio, ¿no? Entonces, en el mundo de recursos humanos sí que es verdad que hasta ahora nos habíamos dado cuenta, o por lo menos yo escucho muchas estadísticas como esta, ¿no? El X% de los empleados dice que el primer día en su empresa fue mal. Y dices, ya, pero este no es el primer contacto, ¿no?, que tiene un empleado en nuestra organización. Es muy importante el primer día, el onboarding es fundamental para dar una buena experiencia al empleado, pero si empezamos ya la experiencia del empleado por aquí, seguramente nos estaremos perdiendo un primer paso, ¿no?, que sería el proceso de reclutamiento y selección. Entonces, sin duda, el dar una buena experiencia es lo que va a hacer que las personas que pasen por el proceso se queden con un buen sabor de boca, y hemos de tener en cuenta lo siguiente, que es, da igual que acabemos contratando o no a la persona que tenemos delante, cualquier persona puede ser un potencial cliente, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante entenderlo porque muchas veces, muchas organizaciones damos por hecho que las personas que se inscriben a nuestras ofertas de empleo son exclusivamente candidatos, ¿no? Y si estas personas tienen una mala experiencia, tal vez en el futuro no compren nuestros productos. Esto es muy fácil verlo en un B2C, ¿no? Pues, por ejemplo, yo soy una marca de ropa, pues como puede ser Zara, y es muy fácil de entender que si yo trato mal a un candidato, pues probablemente en el futuro no compre mi ropa, ¿no? Pero sí que en las empresas que son B2B, ¿no?, que venden a otras empresas, cuesta mucho ver esto en muchas ocasiones. Y sin embargo, después nos damos cuenta que el mundo de recursos humanos es más pequeño de lo que nos pensamos y que esa persona que hemos descartado, que no ha vivido una buena experiencia, que tuvimos problemas con ella en el proceso de selección, acaba en una empresa que es cliente y nos genera un problema, ¿no? Entonces, ostras, cuando lo vemos desde esta perspectiva más de venta y de producto, lo damos por hecho, pues ahora poco a poco lo que hace falta es, pues poco a poco, entender mejor que pues los candidatos naturalmente también son personas y que su experiencia va a impactar tanto en las ventas, va a impactar en nuestra capacidad de atracción de talento en el futuro, etcétera, etcétera. Excelente, Jaime, esto que trajiste, porque me quedo con la importancia de cada vez empatizar desde recursos humanos en no solo como quienes traemos talento a la compañía o como quienes gestionamos talento, sino como quienes somos los aliados realmente del negocio, entendiendo que esa persona que se está sumando va a ser la aliada también de ese crecimiento y por lo tanto tiene que comprar esa experiencia también como lo hace un consumidor, ¿no? O sea, comprar en el sentido de vivirla, sentir que realmente va con su estilo, con sus valores, como mencionabas. En este sentido, queremos saber, y quienes están escuchándote también, seguramente, ¿cuáles son para vos, en tu experiencia, los principales elementos que conforman una buena candidate experience durante el proceso de reclutamiento? Mira, aquí siempre cuando hablo con profesionales de recursos humanos, quieren como respuestas mágicas, ¿no? Que sirva para todo el mundo. Yo lo que te diría que es que el ejercicio es súper sencillo, es cojas tú mismo, te vas pues a un portal de empleo, te vas a tu página de empleo e intentes, ¿no?, inscribirte a un proceso de selección con un currículum que no sea tuyo, ¿de acuerdo? Es más, este es un ejercicio que creo que cualquier CEO tendría que hacer, inscribirse a los propios procesos de selección de su empresa y ver cuál es la experiencia que vive. Desde la información que da tu empresa, en qué portales la da, lo fácil que me es encontrarla. Después, cuando encuentro la oferta, cómo está redactada. ¿Me aburre al leerla? ¿No me aburre? ¿Me da información útil? ¿Me pone la típica información que me da todo el mundo? Cuando me quiero inscribir, ¿qué información me pide? ¿Me tengo que pasar 10 minutos para inscribirme? ¿Realmente me puedo inscribir de manera ágil? Pero ya no solo acabemos aquí, ¿no? Si vamos más allá, ¿cuánto tardan en llamarme? ¿Qué recibo en el primer correo? Súper importante. Claro, o sea, si ahora hacemos el ejercicio, y es que a mí me pasó literalmente, es algo que también cuento en la batalla por el talento, en el libro. Yo me acuerdo que compré unos billetes de avión para ir a Menorca, aquí al lado de Barcelona, donde estoy yo, y de repente compro los vuelos, veo que me han cobrado, ¿no? Pues naturalmente en mi cuenta está el extracto bancario, pero no me llega ningún correo de confirmación. ¿Qué es lo primero que piensa? Y dice, ostras, algo ha salido mal. No sé el número de reserva, no tengo ninguna prueba para demostrar, o sea, solo el cargo bancario, ¿no? Te genera cierto estrés. Pues los candidatos sucede un poco lo mismo.
Pero aparte, yo incluso iría un poquito más allá, y ahora preguntabas las claves. No limitemos esto, o sea, los puntos de contacto que tenemos como entre empresa y candidato, los hemos aprovechado al máximo. Si nosotros malgastamos este primer correo en únicamente decir, hey, hemos recibido tu correo electrónico, le echaremos un vistazo, estás perdiendo una gran oportunidad de hablarle directamente al candidato que se acaba de inscribir a tu empresa. ¿Por qué? Porque el primer correo electrónico que le envías, seguro que es el que tiene un ratio de apertura más alto, más elevado. Por lo tanto, asegúrate que el mensaje que incluyes en él aporta valor de alguna manera. Aporta valor en el momento del proceso en el que está, aporta valor simplemente porque añade más información pues, de la que seguramente es normal en un proceso de selección, por lo que te diferenciará de tu competencia. Es decir, piensa un poco cuáles son tus objetivos y a partir de ahí utiliza estos puntos de contacto para ir, ¿no?, el extra mile, ir un poquito más allí, hacer el wow effect, ¿no? Que la gente diga, wow, qué chulo el correo que me han enviado esta gente, realmente creo que he hecho bien inscribiéndome, ¿no? Entonces, cuando alguien de la empresa me contacte, seguro que me acuerdo de ellos. No eso que pasa a veces de que de repente te contactas con un candidato y dice, perdona, ¿quién eras? Es que no me acuerdo, ¿no? Porque están inscritos en tu oferta y en la de 30 empresas más. Jaime, qué interesante lo que mencionas. Y me quedo pensando, hablando de los talentos, ¿cuántos talentos podemos llegar a perder si no tenemos lo que mencionabas hace unos segundos? Si no generamos una buena experiencia desde el momento, si tenemos una página con poca información, un proceso engorroso de postulación, en donde ¿cuántos talentos harán, como se postulan en varios, esto que mencionas? Me resultó difícil, listo, abandono en el medio y sigo con otra compañía. Me resulta clave lo que mencionas. No, y esto pasa muchísimo. Nosotros trabajar esto a nivel de datos es muy complicado porque naturalmente el funnel previo a que se inscriban es algo que en recursos humanos todavía no estamos midiendo, pero bueno, o sea, si coges datos de Google, una persona decide en menos de un segundo, no sé si eran 0,17 milésimas de segundo, si va a seguir leyendo en esa página que se acaba de cargar o no. Por lo tanto, si tu página de empleo tarda en cargarse, si tu página de empleo ya el titular no es atractivo, si tu página de empleo simplemente parece antigua, es muy probable que una gran parte de las visitas que atraigas acaben abandonando. Y esto nos pasa a los de recursos humanos, les pasa a la gente de marketing, le pasa a la gente que tiene un blog, le pasa a cualquier persona que se mueve digitalmente en la web. Entonces, reforzamos ahí la imagen de la primera, la importancia de la primera imagen. Y Jaime, hace unos segundos mencionaste también tu libro durante los últimos años o durante pandemia, por lo que ya estuve leyendo, estuviste escribiendo un libro. Nos interesaría, bueno, el libro La batalla por el talento, nos interesaría conocer qué te motivó a escribir ese libro, cómo fue el proceso de escritura del mismo. La motivación fue un poco, mira, que además lo tengo siempre aquí al lado, está en la contraportada, que es una frase que va muy relacionado con lo que decía Florencia, que es, ostras, atraer talento ya no es una estrategia de negocio, atraer talento ya no es una tarea de recursos humanos, sino que es una estrategia de negocio. Entonces, hemos de priorizarla, pero también hemos de participar todos en ella. Entonces, el objetivo era, ostras, vamos a ayudar a las empresas a ser más atractivas de cara al talento, adaptarse a lo que los empleados y los candidatos, que es el mercado laboral, nos demanda, ¿no? Porque hay muchas empresas que a día de hoy les está costando atraer talento simplemente porque, ostras, su propuesta de valor está un poco anticuada, no saben conectar a nivel digital con su público objetivo y muchas otras problemáticas, ¿no? Y a nivel del proceso de escritura, ostras, pues fue una aventura total. La verdad, yo, si has leído un poco, seguro que lo has visto. Yo tengo dislexia, por lo que todo lo que sea escribir es algo que siempre me ha gustado, pero es una terapia que siempre me ha ido muy bien para ordenar las ideas, ¿no? Soy un poquito caótico y a pesar de que tenía un conocimiento que para mí pues, era muy profundo sobre la materia, cuando empecé a escribir me di cuenta de que, ostras, tenía como muchas ideas sueltas, pero cuando las ordené me permití que todo estaba relacionado, ¿no? Y que una estrategia que ayudaba, pues, por ejemplo, a una fase más de atracción, después la podías utilizar para una fase más de retroalimentación en la fase final del inbound recruiting y te ayudaba a retroalimentar todo el proceso, ¿no? Entonces, la verdad es que el proceso fue muy divertido.
yo por lo menos, que también iba, o sea, tenía cero objetivos de si iba a sacar el libro o no, dije, mira, voy a escribir por mí. Y la verdad es que el objetivo principal, que era ordenar mis ideas, funcionó y bueno, y al final súper contento porque acabó saliendo algo que realmente además ha tenido muy buena cabida dentro del mundo de recursos humanos. Me encanta. Podemos decir que te permitió también ver la película completa, toda junta, para poder empezar a atar cabos. Excelente, excelente, Jaime. La experiencia también de unificar, ¿no? Todas tus distintos momentos y tránsitos de tu profesión, que siempre nosotros también somos fans de learning en el doing, ¿no? En by doing y en el on the job. Así que eso es súper valioso. Ahí también estuve mirando todo el valor que tiene, lo que traes y sobre todo una guía realmente real de lo que sucede, porque muchas veces queremos implementar un montón de buenas prácticas y nuestra compañía está necesitando otras que absolutamente nada que ver que las que puede estar replicando incluso la competencia, ¿no? Entonces, esto es interesante también que traías entender al momento de implementar una estrategia de reclutamiento, desde tu mirada de inbound, en comparación con los métodos de reclutamiento tradicionales. ¿Cuáles observas vos que son las principales ventajas y desafíos, Jaime? Pues los principales desafíos cualquiera podría pensar que son las propias acciones de la estrategia, pero realmente no es una estrategia que sea nada complicada. Sí que es una estrategia que seguramente lo que busca es crear ¿no? una metodología a largo plazo, no es algo que vayas a implementar hoy y los resultados los vayas a ver mañana. Naturalmente hay partes de la estrategia y algunas acciones en concreto que sí que pues, puedes utilizarlas para que los resultados pues, desde el día 1 se muestren, pero yo creo que los principales desafíos son más de sector, es decir, son más de lo que sufrimos como sector de recursos humanos. El principal yo te diría que es que ahora mismo las personas que están en el sector de recursos humanos tienen poca formación sobre estrategias de marketing, ¿no? Al final, naturalmente, ha sido un tipo de conocimiento que no hemos necesitado nunca para desarrollar nuestro trabajo. Sin embargo, vemos que cada vez es más importante. Y siempre pongo el mismo ejemplo que es, ostras, cuando tú vas por la calle y de repente ves, ¿no? una pancarta publicitaria donde se está anunciando pues, cualquier tipo de producto, lo normal, y si te pones a pensar y te haces la pregunta, ¿cuánto tiempo hay detrás de esta pancarta? ¿Cuánto tiempo hay para hacer las fotos? ¿Cuánto tiempo han decidido para únicamente escoger la frase, que son 4 palabras? ¿No? ¿Cuánto tiempo le han dedicado al diseño? Pues seguramente muchísimo, ¿no? En cambio, nosotros, cuando redactamos una oferta de empleo, tardamos 15 minutos, literal, como mucho. Y ya nos parece como una locura, ¿no? Entonces, ostras, al final nuestra oferta de empleo es la pancarta publicitaria. Es aquello que va a ver el candidato sin conocernos y es la herramienta que estamos utilizando para llamarle la atención. Si tardas 1 hora en escribirla, pero la oferta de empleo que preparas es mucho mejor a la que tenías, vale la pena y los resultados los vas a ver. Y nosotros somos la prueba. O sea, es decir, esto naturalmente viene respaldado por datos y nosotros hemos llegado a multiplicar el número de inscritos por 10 y por 15, cambiando únicamente el copy de una oferta de empleo. Es decir, ostras, los resultados cambian, los impactos los estás teniendo. El problema es que no estás teniendo el engagement que necesitas para que la persona que empieza a leer realmente se acabe la oferta y se inscriba, ¿no? A la misma. ¿Por qué? Porque no le despiertas el gusanillo. Entonces, yo también después te diría que la diferencia también que hay entre la metodología inbound y las tradicionales es que claro, las tradicionales son mucho más fáciles. A día de hoy, a nivel de concepto, nadie te va a venir a regañar, nadie se va a enfadar contigo dentro de la organización o tu trabajo no va a peligrar si tú haces lo mismo que siempre. Si tú haces lo mismo que siempre y salen los resultados de siempre que van a ser malos, no va a venir tu jefe y te va a decir estás despedido o estás despedida. ¿Por qué? Porque tú le vas a decir, es que yo estoy haciendo lo que me habéis dicho que haga, ¿no? El inbound recruiting, implementar una estrategia de inbound, a pesar de que naturalmente cada vez hay muchas más empresas que la utilizan, tiene un componente de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque es una decisión muy estratégica. Entonces, si no viene apoyado desde la alta dirección o desde la dirección del departamento, es muy difícil que las personas que están en la parte baja del organigrama dentro del Departamento de Recursos Humanos, pues tengan, el poder y después tengan la confianza de que si no sale, porque no han sabido implementarlo de la manera adecuada, pues, ostras,
que no tengan problemas, ¿no? A nivel laboral. Bien, ahí, bueno, el asumir riesgos, entiendo, forma parte de esto. Y algo que me queda también resonando mucho, más vinculado al rol de recursos humanos, de quienes hacemos recursos humanos, es que siempre estuvimos como muy ensimismados en nuestros propios procesos y cada vez más escuchamos y con más fuerza la necesidad de meterse más en el negocio, meterse más en marketing, empezar a abrir el abanico de información, conocimiento y aprendizaje para poder generar procesos de manera más integrales. Así que me resulta muy interesante lo que traes. Y mencionando esto que hacías referencia a la pancarta, de cómo vamos a visualizar la pancarta, queremos consultarte qué papel juega el contenido de calidad y la creación de una experiencia positiva en los candidatos en el reclutamiento inbound y cómo pueden potenciar las organizaciones o maximizar el impacto a través de estas estrategias. O sea, me gusta porque aquí la respuesta es siempre la misma, pero es una respuesta bastante desconocida, ¿no? Para nosotros, para las personas que nos movemos en recursos humanos. Al final, si nosotros entendemos el proceso de selección como un funnel, esto en ventas o en marketing están muy habituados, ¿no? Es decir, hay una primera fase que está arriba donde entran X personas y a la siguiente fase van a seguir X personas menos Y. ¿Por qué? Porque naturalmente no todo el mundo va a pasar de fase a fase, ¿no? Entonces, si tú coges el proceso, ya no las fases del inbound recruiting, que estas pues más o menos ya las tendríamos que tener localizadas y a partir de ahí desarrollar nuestras acciones, lo que tendríamos que entender es cuál es el proceso de toma de decisión de un candidato. Y cuando vas a una empresa y les preguntas, ostras, ¿sabes cuál es el proceso de toma de decisión de un candidato? ¿Te lo has planteado alguna vez? Todo el mundo dice, ostras, pues no, es que ni había dado por sentado que había uno. Y naturalmente cuando lo razonas, nadie te dice que no existe. O sea, realmente dicen, sí, tiene todo el sentido. Pero nunca nadie lo había pensado. Y es muy sencillo. Y cuando entiendes muy bien cuáles son las fases mentales por las que pasa un candidato para tomar la decisión de venir a trabajar a nuestra empresa o simplemente descartar nuestra oferta, te es mucho más fácil entender qué tipo de contenido funciona para cada una de ellas. La primera fase es la fase de conciencia, ¿de acuerdo? Ahora las explico rápidamente. Consideración, interés, conciencia, interés, consideración, decisión y, por último, difusión, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede a día de hoy? Ostras, yo soy un candidato, estoy en LinkedIn, no conozco pues a X empresa y de repente me envían un email, ¿no? Por la plataforma y me ponen, hey, estamos buscando un perfil como el tuyo, nos encantaría que le pudieras, me encantaría tener una llamada contigo para valorar si tu perfil nos encaja o no. Y pienso, ostras, ¿pero quién son esta gente? ¿No? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué no funciona esa estrategia? ¿Por qué realmente vemos que el ratio de conversión o de respuesta de mensajes es muy baja? Porque estás intentando que una persona que todavía no ha entrado ni en la fase de conciencia, es decir, que no te conoce, estás intentando que ya pase a una fase de consideración, es decir, que contemple la posibilidad de trabajar contigo, ¿no? Te estás intentando saltar dos fases previas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de contenido es útil para una fase de consideración, para una fase de conciencia? Pues una página de empleo, pues ciertos artículos de prensa donde se habla sobre tu empresa, es decir, un contenido un poquito más genérico, ¿no? Que le pongan situación de quiénes sois, ¿vale? Pero después, por ejemplo, cuando estoy en la fase de decisión, ¿no? Ya pues me he reunido con vosotros, he tenido entrevistas, etcétera. Naturalmente, a ningún reclutador, espero, se le ocurrirá de repente, cuando yo tengo una duda en plan, ostras, por cierto, ¿y qué voy a cobrar? Digo, responder, ostras, pues mírate la oferta. No, o sea, no me vuelvas a enviar la oferta, porque la oferta seguramente es útil, es un contenido útil para una fase de interés o consideración. Es decir, cuando me estoy informando un poquito más o cuando incluso estoy ya decidiendo si pueden, ¿no?, ser el futuro que busco o no. Entonces, ostras, para cada una de estas fases hay un tipo de contenido que tiene más sentido, ¿no? Entonces, aquí hay muchas personas que me dicen, por ejemplo, ostras, si queremos empezar, porque me dicen, no, es que a día de hoy las ofertas de empleo ya no funcionan o las páginas de empleo no funcionan. Ahora todo el mundo está en redes sociales. Sí, no. Es decir, todo el mundo está en redes sociales. Pero las redes sociales, si cogemos por redes sociales, quitamos a LinkedIn y nos referimos más pues, a un TikTok, un Instagram, etcétera, nos irán bien para una fase muy temprana, que es la de conciencia. Es poco probable que a día de hoy un candidato nos conozca, se interese, considere y decida únicamente con la información
que ha encontrado en Instagram. No, seguramente por ahí nos conocerá, le despertaremos el gusanillo, irá a buscar información en otros canales. Entonces, para cada una de estas fases hay que entender también muy bien cuáles son los canales. Y a día de hoy, pues todo esto nos está dando. A día de hoy solo estamos en un canal, solo publicamos en un portal de empleo. Si nos pregunta alguien, un candidato, siempre le enviamos el mismo tipo de mensaje. Entonces, claro, es normal que si no entendemos bien en qué fase están, pues no tenga siempre el mismo impacto. Súper interesante, Jaime, lo que traes. Me quedo bastante, ¿no?, pensando en este punto que compartías, donde haces mención en cómo posicionarnos para realmente que exista una coherencia entre lo que queremos atraer y lo que realmente podemos ofrecer como compañía, también como propuesta de valor. Y acá consultarte, que nos cuentes cuáles vos crees que están siendo los desafíos más recurrentes, más comunes que las organizaciones están enfrentando en la actual guerra por el talento y cómo pueden superar, cómo pueden transitar este momento de tanta transformación. Pues hace un tiempo, justamente además, la pregunta me gusta porque hace referencia a esto. Cuando empecé en el mundo de recursos humanos, que a todo el mundo me venía con los 1001 problemas, ¿no? Ostras, pues mi problema es que no tengo suficientes candidatos en mi oferta. Mi problema es que los candidatos que tengo no son totalmente buenos. Mi problema es que cuando les llamo no me cogen el teléfono, ¿vale? Entonces, lo que empecé a hacer es, me iba apuntando pues todas las circunstancias que me iban comentando y a partir de ahí intenté analizar cuáles eran esos retos más comunes que había. Y me di cuenta que había 3 únicamente. Y creé, pues lo ordené como pues una pirámide de Maslow, ¿no? Que al final le llamé el Partenón del reclutamiento. Si lo buscáis seguro que aparece por allí, que es otra figura que tiene sentido con la teoría. Y al final hay únicamente 3 grandes retos en un equipo de selección, que está la gestión de los procesos, que sería la base del Partenón. Si quiero pues empezar a cerrar todos mis procesos, tener un buen employer branding, etcétera, lo que necesito para empezar es un buen sistema de gestión, un buen proceso, todo definido, que todos trabajemos de la misma manera, que todos sepamos dónde está la información, etcétera, etcétera. Después está el reto más de atracción, ¿no? Que aquí normalmente sí que es verdad que ese es el más llamativo. Es decir, todas las empresas se piensan que su único problema es atracción, pero muchas veces el problema es que no tienen un buen sistema de gestión y esto les está afectando a la atracción. ¿Por qué? Porque les envían currículums que después no encuentran, lo gestionan con un correo electrónico, lo gestionan con un Excel y esto pues genera pues problemáticas, ¿no? Y por último estaría la experiencia del candidato, ¿de acuerdo? Que sería pues, ¿no?, todo lo que comentábamos hasta ahora. Sí que es verdad que 2 problemáticas que creo que están muy dentro, tanto en la experiencia del candidato como en la de atracción, que se están dando ahora mismo y que las empresas comentan muchísimo es, uno, nos cuesta mucho conectar con el talento joven, ¿de acuerdo? Y eso tiene una lógica que es que naturalmente nuestro proceso de selección está adaptado a metodologías tradicionales y el mundo ha cambiado muchísimo. Es decir, no tan solo se ha digitalizado, sino que la pandemia ha hecho que las prioridades de los candidatos cambien, la gente joven pues utiliza otro tipo de redes sociales que no, pues la gente tal vez de 10 años más solamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra de las circunstancias que creo que están afectando a un mal rendimiento dentro del Departamento de Recursos Humanos, pero que no nos estamos dando cuenta, es lo que se llama el People Analytics, ¿no? Es que no recogemos los suficientes datos, no analizamos lo suficiente nuestros procesos, no tenemos claro, incluso el otro día, ¿no?, estaba con un cliente que vamos a empezar un proyecto y me decían, ostras, nos gustaría poder tener datos de que cuando hayamos implementado la metodología o todas las acciones que vayamos a hacer juntos, de cómo hemos mejorado. Y mi siguiente pregunta fue, vale, ¿tenéis ahora mismo los datos de cuál es la media de inscritos por proceso, cuál es la duración media? Y me dijeron, no. Ostras, entonces es muy difícil que después os pueda dar los datos si a día de hoy es que no tenéis nada implementado porque no vamos a poder comparar, ¿no? Entonces, a día de hoy estamos casi navegando a ciegas y le estamos dando muy poca importancia a los datos. Es clave lo que mencionas, Jaime. Y pienso también, justo la próxima pregunta está orientada a qué papel juega la tecnología en la mejora de la experiencia del candidato, en la mejora de este proceso, y qué papel juegan los datos, que está muy vinculado una cosa de la otra, ¿no? Pero, ¿cuál es el papel que juegan los datos? Nos adelantaste ya un poco,
y le sumamos cuál es el papel que juega la tecnología en este proceso. O sea, pues para mí la tecnología es la base, es decir, es que lo comentamos ahora, ¿no? Si no tienes un buen sistema de gestión, si no tienes herramientas tecnológicas que te ayuden ¿no? a apuntalar toda tu estrategia, vas a tener un caos que va a ser impresionante. Entonces, es muy importante, pues, no tan solo ya dar el paso a, pues, naturalmente, digitalizar y tener herramientas tecnológicas, sino tener muy en cuenta que dependiendo de cada herramienta, pues hay algunas que te van a dar algunas cosas y otras que otras, ¿no? Porque estoy yo viendo algunos clientes que me dicen, no, es que yo ya tengo herramientas tecnológicas y dices, ya, pero es que tienes un software que no se ha actualizado en los últimos 20 años, ¿no? Y que el candidato cuando se inscribe, pues no vive una buena experiencia. Sí, está digitalizado tu proceso, pero no está adaptado pues, a las nuevas exigencias del mercado. Para mí, en cambio, los datos... así como la tecnología para mí es la base, los datos para mí es como la estrella en el árbol de Navidad, ¿no? Es lo último que nos falta por conseguir, es decir, cierra como el círculo, porque los datos es lo que nos va a ayudar después a retroalimentar todo el proceso. Pero sin ellos no vamos a saber dónde estamos fallando y qué partes vamos a tener que mejorar. Estamos yendo un poquito a ciegas y estamos yendo totalmente por intuición. Pienso en la combinación de las dos cosas, cómo necesitamos también que las diferentes tecnologías que utilicemos en el proceso conversen entre ellas para poder tener los datos de manera integral e identificar los pains o los momentos wow, como mencionábamos al comienzo de la conversación. Vamos en línea con eso. Ahí también nos resonaba mucho, Jaime, y que nos puedas compartir desde tu experiencia, acompañar las estrategias para tomar decisiones, para diseñar la mejor forma de atraer, de fidelizar y de que el candidato o los candidatos vivan una experiencia wow dentro de la compañía. Pensamos también en cuán importante es la comunicación y el plan de trabajo relacionado con este punto. Y acá contarnos cuáles son esas prácticas que tú recomiendas, aquellas que ves que facilitan la comunicación efectiva con los candidatos durante todo el proceso de reclutamiento. A ver, herramientas yo creo que hay, o sea, a nivel de herramientas tecnológicas seguramente hay muchas y es algo que además a mis clientes, por ejemplo, siempre les digo, ten muy claro que cuando uses una herramienta necesitamos que el tema de la comunicación, uno, pues nos permita cierta personalización, pero que esté automatizado por otro lado, es decir, que tenga una serie de características. Sin embargo, a mí la herramienta que mejor me ha funcionado para entender bien cómo podemos hacer el wow effect en el tema de la comunicación es una herramienta que no es tecnológica, que es un diagrama de flujo. Está algo tan sencillo como esto, ¿no? Y si alguien pues no sabe cómo crearlo, ya veréis que es súper sencillo, que lo busque en Google, que seguro le aparece, ¿no? Pero es, o sea, entender muy bien cuál es el flujo por el que pasa el candidato durante todo nuestro proceso de selección. Porque una vez tenemos claro este flujo de trabajo, que seguramente incluso cuando hagamos el diagrama vamos a ver que van a participar diferentes personas. Pues primero el reclutador, primero le va a hacer una llamada, después le va a hacer una entrevista, tal vez online, después le hace una presencial, pero después lo lleva al hiring manager. Después del hiring manager, si es para una posición técnica, le hace una prueba, pues, ¿no? técnica. Cuando tienes este flujo claro, ves en cada momento que es necesario enviarle una comunicación. Entonces, en este punto es muy importante, además, un diagrama de flujo, supongo que ya sabéis cómo funciona, es, ostras, vale, sigue en el proceso, no sigue, por lo que seguramente las comunicaciones sean diferentes. Entonces, a partir de ahí, construir como un árbol de mensajes que tengamos claros que han de existir. Entonces, una vez ya el primer paso es tener claro que existen y el siguiente es trabajar en ellos. Es decir, vale, pues, ostras, cuando el candidato se inscriba en nuestro proceso, en una oferta, le enviaremos este mensaje, que es lo que comentábamos hace un rato. Vale, después, cuando le hayamos hecho una llamada telefónica, ¿qué mensaje le vamos a enviar? Porque le tenemos que enviar un mensaje de muchas gracias, o de, mira, pasas a la siguiente fase, o no pasas. Pero, ¿qué le vamos a poner dentro de estos mensajes, de estos correos electrónicos? Una vez avance en el proceso de selección, ¿vamos a seguir comunicándonos con él por correo electrónico o tal vez vamos a comunicarnos por WhatsApp o vamos a hacerle una llamada telefónica, ¿no? Entender muy bien en este flujo de trabajo qué diferentes personas van a participar y en cada punto con qué herramientas nos vamos a comunicar. Podríamos decir, Jaime, que nuestra audiencia ya se lleva el ABC o el paso a paso para empezar a armar una estrategia de inbound recruiting.
a nivel general. Obviamente hay muchísimo para profundizar, me imagino, y podríamos seguir conversando horas contigo. Seguro que sí, seguro que sí. Además, estos temas son interesantes. Totalmente. Jaime, antes de finalizar nuestra entrevista, nos gustaría que nos cuentes o nos recomiendes a nosotras y a la audiencia un libro, además del tuyo, que ahí lo tienes y si quieres lo puedes mostrar, un libro para leer o una película, un film, un documental para mirar. Pues mira, a ver, libros, la verdad es que ya dejando de lado el mío, que si a alguien le ha gustado, yo creo, la conversación de hoy, pues seguramente no sea un potencial lector de él. Hay dos libros que a mí pues me han cambiado mi perspectiva, ¿no? El primero es Aquí no hay reglas, ¿de acuerdo? De Erin Meyer y el fundador de Netflix, que es Reed Hastings, que la verdad es que es tremendo, te explica cómo es la cultura de la organización y además... Para aquellas personas que no lo conozcan, es una cultura bastante peculiar, que no sirve para todo el mundo, pero que va muy bien entender cómo la ha construido y cómo siguen apostando por ella después de tantos años. Y después hay otro libro que la verdad es que a mí me cambió. Es de esos libros que no te dice nada que no sepas, pero que es necesario es decir, es una de esas obras que todos deberíamos haber leído, que el título sí que es verdad que parece demasiado de autoayuda, pero os aseguro que el contenido es absolutamente brutal, que es Cómo hacer amigos e influir en las personas de Dale Carnegie. Me parece una obra tremenda, ya no tan solo para para personas del mundo de recursos humanos que les va a ayudar muchísimo en su trabajo, sino para cualquier persona que quiera conectar con otras personas. Sí que es verdad, y ya lo avanzo, el libro tiene 100 años, más de 100 años, pero el contenido no, o sea, sí que es verdad que en los ejemplos hay algunos que se nota pues que tiene ya ciertos años, pero bueno, la verdad es que el contenido es absolutamente tremendo. Excelente. Bueno, hay contenido que sigue vigente a lo largo de los años. Jaime, de nuestra parte, agradecerte un montón. Flor, ¿alguna pregunta, algo que creas que nos haya quedado ahí en el tintero? No, excelente, la verdad me surgen muchísimas, pero creo que si por ahí preguntarte si tuvieras a quienes te están escuchando alguna frase que a vos continuamente cuando estás diseñando, cuando estás dando tus formaciones o compartiendo tu libro, que te resuena y que te sirve para utilizar en distintos momentos. Siempre me interesa eso, ¿no? Una frase que te resuene, que le haga sentido a quienes te están escuchando. ¿Qué les dirías? La saqué es una frase que desarrollé yo y que naturalmente la saqué no sé si la conocéis, esa que dice, los clientes que se van por precio no pueden volver por el servicio, pero los que se van por el servicio nunca volverán por ningún precio, ¿no? Que les puedas ofrecer. Pues a nivel cultural es un poquito parecido. Aquellas personas que se van por el sueldo pueden volver por la cultura, pero aquellas personas que se van de nuestra empresa por una cultura tóxica nunca volverán, ofrezcas el sueldo que ofrezcas. Así que con esto yo creo que ya lo haríamos todo. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Súper útil esa frase, nos la llevamos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotras. Me encantó, Jaime. Muchas gracias por tu tiempo. Seguramente te estaremos invitando a otra edición de People Experience Talks. Un placer hablar contigo y bueno, nuevamente muchas gracias.